La carne, el primero de los símbolos nupciales. En la historia de la cultura, la carne no suele ser un símbolo nupcial. Sin embargo, desde el punto de vista de la cultura bíblica, debemos decir que es el primero de los símbolos nupciales. En el libro de Génesis se dice que el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Jesucristo, comentando este pasaje del Génesis, dirá: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. No son dos, son una sola carne. Y en la carta a los Efesios, San Pablo dirá de esta realidad del ser una sola carne, que es gran misterio, pero yo lo digo referido a Cristo y a la Iglesia. En esta imagen con la que iniciamos la presentación, vemos el icono de André Rublev, que es un icono en el que se representa a la Santísima Trinidad. La primera lectura de esta imagen es una lectura histórica, se refiere a una escena del pasaje de la aparición de tres personajes misteriosos que se acercan a la encina de Mambré, donde Abraham tiene situada su tienda. Él les invita a pasar, les invita a comer, y se produce un diálogo muy interesante entre estos tres personajes y Abraham. La visita tiene como razón de ser el anuncio del nacimiento de Isaac un año después. Sin embargo, lo que se está anunciando no es el nacimiento de una criatura que sea uno de los grandes patriarcas. Se está anunciando realmente el nacimiento, la encarnación del Verbo. ¿Qué es lo que se está representando en esta imagen? El Verbo encarnado está en el centro del icono. La túnica de color rojo representa la humanidad. Y nosotros, que somos ahora espectadores de este icono, en realidad nos descubrimos invitados a entrar. Todo el icono es como una invitación a entrar dentro de ese centro, que es el mismo Cristo, y de estar un día nosotros sentados con ellos, en Él, en el Verbo. Y la una carne representa, o significa, más bien, significa no solo el misterio de Cristo con nosotros, que somos el Cristo total, sino también la unión nuestra en Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo. Somos una sola carne con ellos. Ahí es un misterio de comunión. Vamos a tratar son muchas las cuestiones que se podrían tratar del símbolo de la una sola carne. Pero yo me quería fijar en tres aspectos que están pues indicados o están, por decir así, contenidos en esta distinción importante de la teología sacramentaria. En teología sacramentaria, es decir, la teología de los sacramentos, de los signos, se distinguen tres aspectos que conviene distinguir porque si no, no sabemos de qué hablamos. El primero es el sacramentum tantum, solo signos. El símbolo en sí mismo, no en cuanto que produzca nada, sino que en sí mismo tiene el poder de significar una realidad que le trasciende, que le supera. Res et sacramentum es la realidad producida por el signo, que a su vez es también otro signo. Lo entenderemos enseguida comprendiendo la distinción que hay entre las nupcias, es decir, la boda, y la familia. La boda es un signo, es el momento en el que, a través de distintos símbolos, el hombre y la mujer se entregan el uno al otro. Ese es el signo. La realidad que ellos crean a través de la entrega de sí mismos es la familia. Y esa familia, que es ser comunión de personas, es a su vez signo de otra
que también le trasciende, la supera, que es la unión de Cristo y la Iglesia, que en este caso es la realidad, solo realidad, restante. Pues vamos a fijarnos en estos tres aspectos, comenzando por solo signo. Vemos aquí en esta imagen, la que hemos utilizado para hablar de este signo nupcial a lo largo de todo el mes de mayo, a dos amantes abrazados. Al parecer esta imagen es una imagen de dos cuerpos que se encontraron así, sepultados, como carbonizados, entre las cenizas. Les lograron descubrir así. No sabemos nada de la historia de estos amantes, pero podemos ver que en ellos hay un signo, están en un abrazo, en una unión en la que querrían ellos inmortalizarse, que es la aspiración del amor, pero la carne tiene ese problema, es carne, es efímera. Estamos pues, bajo el imperio de la muerte y del pecado, necesitados de liberación, necesitados de redención. El signo es solo un signo. Este es lo que vamos a ver ahora, unas cuestiones para entender qué es el signo. En las bodas hay dos signos que constituyen, por decir así, uno solo. De esto hemos hablado, pues, digamos, mucho en este camino de nupcias de Dios. Hemos dedicado muchos posts a distinguir estos dos aspectos. En primer lugar está el consentimiento matrimonial, es decir, un acto de voluntad por el que el hombre y la mujer se entregan el uno al otro recíprocamente para constituir el matrimonio, para constituir la familia. Este acto es importantísimo porque lo que les hace ser una sola carne es precisamente el hecho de que se entreguen el uno al otro. Y el acto conyugal es el signo de esta entrega. Esa entrega que se realiza desde el espíritu, desde la voluntad, se materializa de una manera, digamos, física en el acto conyugal por el cual ellos dos se entregan uno al otro y se conocen, ese es el término que se utiliza en la Biblia, se conocen en ese momento, se conocen íntimamente, forman ya una sola carne, no solo desde el punto de vista de que participan en sus vidas, sino que también a través de ese acto sexual experimentan esa unión que ellos han creado. En la tradición cristiana, de estos dos signos, el consentimiento y el acto conyugal, el primero es necesario y es la causa eficiente del vínculo conyugal, es decir, del matrimonio. Mientras que el segundo, el acto conyugal, consuma el consentimiento, pero no es necesario en sí mismo para que haya matrimonio. Esta realidad se conoce pues como con una terminología que todavía está vigente en la Iglesia, que es la del matrimonio rato y consumado. Rato significa que se ha establecido, que es un matrimonio válido a través del consentimiento, y puede quedarse así solo rato, sin consumar, y no por eso dejará de ser matrimonio. El caso por excelencia, podríamos decir, es el caso del matrimonio de María y José, que sabemos por fe que no fue consumado, que ellos mantuvieron ambos, la Virgen María mantuvo la virginidad y no solo no tuvo otros hijos, sino que no tuvo ni siquiera tampoco relaciones sexuales con su castísimo esposo, San José. De manera que ellos constituyeron el matrimonio a través del consentimiento, pero no realizaron el acto conyugal. Sin embargo, el matrimonio es válido. En todo caso, el acto conyugal es siempre el acto de entrega del hombre y de la mujer. Es decir, el acto conyugal es expresión del consentimiento, de la entrega recíproca. Si no hubiese una entrega recíproca, ese acto sería un acto sexual. Es decir, sería fornicación.
Sería un acto en el que un hombre y una mujer se usan, participan digamos, del placer carnal, pero sin que eso tenga ninguna relevancia desde el punto de vista de crear otra realidad superior. Quizá este aspecto es el que resuelve un tema que se ha tratado, pero lo más que se ha tratado, se ha anunciado en el camino de nupcias de Dios y que todavía no hemos tratado de manera con la atención que se merece. Que es el problema en el que se detiene la carta a los Corintios, 1 Corintios 6, 16, donde se recuerda a los cristianos, a los destinatarios de la carta, que la fornicación supone hacerse una sola carne con una persona que no es la mujer, ¿no? La mujer, una persona no es su marido, y que es como hacerse una sola carne con una ramera, con una prostituta, creo recordar que dice. Pues aquí se planteaba, hombre, si se dice así, eso significa que a través del acto sexual se convierten en una sola carne. Y aquí es donde es importante distinguir que estamos hablando de solo signo. Es verdad, cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, están haciendo el signo de ser una sola carne. Pero es solo el signo. Experimentan lo que ese signo significa, experimentan quizá el placer, pueden incluso sentirse pues enamorados, muy unidos. Sin embargo, si no hay un acto de entrega, se queda solo en eso. Por lo tanto, no crea la realidad significada y producida por ese signo, que es la que vamos a ver a continuación. Realidad y signo. Si seguís con la presentación que estoy haciendo, veréis que he tomado una imagen del acto de creación de Eva del costado de Adán. Eva es carne de su carne, hueso de mis huesos, dice Adán, porque realmente ha surgido de él, procede de él. Y a través del acto conyugal, no, más bien a través del acto, más que del acto conyugal, a través de la donación conyugal, el consentimiento de la alianza, el hombre y la mujer vuelven a ser esa unidad, a ser el signo en la carne de lo que están llamados a representar, que es la comunión de personas divinas y de la comunión de personas del Verbo con la humanidad entera. Esto se puede realizar a través de la entrega y de lo que esa entrega produce, o sea, la realidad que produce. Ya hemos dicho que esa realidad es la familia. Una sola carne ya no es solo un signo, sino que es una realidad que a su vez se convierte en signo. Es res et sacramento. Esta res es muy importante porque es la comunión de personas que constituyen la familia. No solo el hombre y la mujer, sino las relaciones de los hijos y de estos con respecto a sus padres, es decir, relación paterno-filial, y la de los hijos entre sí, que es las relaciones de fraternidad. Esta comunión de personas, que es la familia, es la que constituye el signo del misterio escondido de Dios, que es un Dios que es amor, que es un Dios comunión de personas. Vamos a tratar aquí solo de algunas cuestiones. La primera es la que ya acabamos de decir, que la familia es la realidad creada por el signo nupcial, comunión de personas. Aquí conviene recordar que es Dios quien interviene en las bodas y es Él el que produce la unión. Lo recuerda Jesús al interpretar estos textos del Génesis. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, que es el subtítulo de las nupcias de Dios, de este camino que estamos recorriendo juntos de la nueva evangelización de las bodas.
Este signo ciertamente lo hacen el hombre y la mujer mediante su entrega, pero si ellos no son capaces de crear con su sola entrega lo que producen, porque el efecto último lo realiza Dios. Dios, a través de su entrega, constituye en ellos una unidad superior, en la que interviene. De manera parecida podríamos ahora pensar a lo que le suceden a las palabras del sacerdote cuando en el altar consagra el pan y el vino. Esas palabras, por el poder de Dios, convierten el pan en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo. Hay una transubstanciación. Pues aquí también hay una cierta transubstanciación. Ya no son dos, son una sola carne. Y lo realiza la entrega del uno, de él y de ella, en alianza para constituir la familia. Aquí he escrito que es una realidad creada por Dios desde arriba. Esto es fundamental, es Dios el que actúa. No es la familia una realidad que viene de abajo, es decir, desde la biología. No surge desde el acto sexual, sino que viene desde la bendición que Dios da al hombre y a la mujer que se entregan el uno al otro. De esta manera podemos establecer ahora una distinción, que ya la trataremos en su momento en el camino de nupcias de Dios, que es la diferencia entre fecundidad y fertilidad. La fecundidad es una propiedad exclusiva de la relación conyugal. El hombre y la mujer que se entregan uno al otro son fecundos porque han recibido la bendición de Dios. Henchid la tierra, sed fecundos y henchid la tierra. La han recibido como pareja conyugal. Esta realidad de la fecundidad, por lo tanto, no se identifica, no se confunde con la fertilidad. La pareja conyugal es fecunda, por decir así, al margen, o tampoco se puede decir al margen exactamente, es decir, o sea, no queda, digamos, reducida únicamente al aspecto físico, fisiológico. Sobre la fertilidad del acto sexual desde el punto de vista biológico, se une una fecundidad que es de tipo espiritual, interpersonal, que viene de Dios. Es decir, una fornicación no produciría el efecto propio del acto conyugal, que sería un hijo en un sentido pleno. Esto es un tema difícil y no se puede tratar ahora porque nos llevaría lo poco que queda de esta sesión. Pero queda anunciado para desarrollarlo en otro momento. También podríamos decir que la relación conyugal, es decir, el hombre y la mujer unidos en matrimonio, pueden ser fecundos más allá de la fertilidad. Es decir, cuando son infértiles, uno de ellos es estéril, sin embargo pueden tener una descendencia a través de la adopción. Y ese hijo adoptado es tan hijo desde el punto de vista antropológico como el hijo que tuvieran fruto de una relación sexual, más bien una relación conyugal. Y por último, otra cuestión que me parece interesantísima, que también será tratada en otros momentos, es la de que María y José crearon una familia a través de su consentimiento. Es decir, María y José son una sola carne. Eso no se suele decir porque generalmente esta expresión la suele referir la gente a la unión sexual. Pero como hemos dicho que la unión la unión del hombre y de la mujer a través del consentimiento es ya familia, es ya una sola carne, y el hecho de que no exista el acto conyugal significa que no existe el signo, pero sí la realidad producida por el consentimiento. Es decir, que María y José son una sola carne. Esto tiene también importantes consecuencias que le dedicaremos en otras etapas de este camino. Y por último, tenemos aquí
otra vez esta imagen del cono de Rublev, solo realidad. Es decir, res tantum. Los clásicos distinguían en la palabra res tantum, decían que hay una realidad contenida y una realidad no contenida en el signo. Es decir, la familia, la boda y la familia son un signo de la unión de Cristo con la Iglesia, y hay en la familia, que es la gracia sacramental, con la cual Dios hace partícipes al hombre y la mujer que se entregan una a otra, los hace partícipes de esa unión. Les da la gracia propia del sacramento. Esa es la res que llaman los clásicos res contenta, que no tiene que ver con el contento o con la alegría, sino con el contenido. Es decir, es la realidad contenida en el signo, que es la realidad de la gracia. Una realidad invisible producida por el signo. Y hay una realidad que no es contenida, que no es producida por el signo, que es la realidad misma de la unión de Cristo con la Iglesia, de la cual los esposos participan, pero no la producen. Porque, claro, sería absurdo pensar que la unión del hombre y de la mujer produce la unión de Cristo con la Iglesia. Es al revés. Porque Cristo se une con la Iglesia, y los esposos participan de las gracias de esa unión, pero la unión misma de Cristo con la Iglesia no está contenida en el signo, ¿no? En el signo. Nos quedan dos cuestiones que tratar. Nos hemos dedicado varias entradas en el mes de mayo. La primera es pues esa profecía de Isaías: toda carne verá la salvación. Es decir, toda carne quiere indicar la universalidad, la humanidad entera. Porque desde el principio la humanidad ha sido creada para unirse a Cristo en la encarnación. Esa creación de Adán y Eva como símbolo de la misma creación de la humanidad para Dios. Somos carne desposada. Desde el principio Dios ha querido crearnos para unirse a nosotros. Sin embargo, el pecado de Adán y Eva quiso romper el proyecto de Dios, y como expliqué en uno de los posts, la carne desposada quedó esposada en el sentido de esclavizada, vinculada, atemorizada. Es una carne que rechaza el espíritu, y es pues, el principal de los pecados, la fuente de todos los pecados, que es la desconfianza hacia Dios, el querer la seguridad de ser carne, y de pues, lo que a uno le parece que controla, ¿no? Lo que le permite pues tener como una certeza, y en vez de vivir de la fe, en vez de abrirnos al espíritu, pues la carne siempre tira hacia las seguridades materiales, los bienes de aquí abajo. Entonces Jesucristo ha venido a salvarnos, y nos ha dejado, como dediqué en varios posts, pues ha dejado varias señales en la carne. Hemos visto la diferencia que hay entre la carne nuestra y la de Cristo. La nuestra es una carne rebelde. No solo los infieles, ¿no? Los gentiles, la gente de la que hablaba San Pablo, que no tenían a Dios, no tenían la promesa, no tenían la alianza, sino
los judíos a lo largo de su historia han sido infieles, y la infidelidad se produce también en el seno de la Iglesia tantas veces, porque la carne, que es el estado actual en el que nos encontramos, necesita ser redimida. Y aún así, a pesar de la redención, muchas veces nos oponemos a la gracia, y se produce ese misterio de la iniquidad en el seno mismo de la Iglesia, que aunque ella es inmaculada y santa, está compuesta por pecadores. Y la realidad del pecado, pues, la tocamos diariamente, no solo en los demás, sino en nosotros mismos. Es decir, nuestra carne está necesitada de redención, y es Jesucristo que en su carne nos salva. Os invito a entrar en ese post que tiene que ver sobre las hendiduras, las mordeduras de la carne. La primera es la de la serpiente infernal, que es la que produjo este desorden en la carne, que en vez de ser símbolo de comunión y de apertura al espíritu, se convierte en símbolo de rebeldía, el non serviam infernal, el diabólico, que es lo que la carne en el estado actual se opone al espíritu. Entonces, Dios, para salvar a la carne, primero trajo ese símbolo, que es la segunda mordedura, que es la circuncisión, un símbolo en la carne que significa la humillación de la carne, el sometimiento de la carne al espíritu, y era símbolo de la pertenencia del pueblo de Israel a Dios, símbolo de la alianza. Este símbolo de la circuncisión tiene como principal misión o función el ser símbolo de la cruz, porque la verdadera circuncisión no es una circuncisión de la carne, del cuerpo, sino del corazón. Y eso es lo que Jesucristo en la cruz ha venido a liberar a todos los hombres, convirtiendo los corazones de piedra en corazones de carne que puedan amar a Dios. Entonces, en la Eucaristía, la carne que nos entrega Jesucristo, la Eucaristía es el mismo sacrificio de la cruz que se hace presente en la historia para los creyentes, es la comida que nos da, que es su carne, que es la filiación divina, nos hacemos hijos de Dios, y también nos entrega una humanidad reconciliada con Dios. O sea, el que comulga, aprende con la comunión, a vivir una vida como la de Cristo, que no tenemos otra voluntad que cumplir la voluntad de Dios, y nos hace ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, como Jesús, que era conducido por el Espíritu, dicen las Escrituras. Y yo creo que con esto, si queréis hacer alguna pregunta más bien, pues no habéis hecho ninguna todavía. Salvador se le ha ido la... ¿Ah, sí? Bueno, Sí. pero la tuya ha quedado, ¿no? La mía ha quedado. Yo lo veo muy claro, o sea, a ver, veo que está muy claramente explicado, pero ahora mismo me cuesta mucho asimilarlo todo. Vale. Así Bueno, me lo miraré con calma. ahí queda en el Hangout. Claro, es que Sí, esto es un resumen de lo que hemos estado haciendo durante el mes de mayo. Es sí, una cosa muy apretada. Para la gente sí. que se encuentre con este vídeo por primera vez, pues les va a costar mucho seguirlo, supongo yo. Pero, Sí, de todas maneras es que son conceptos que si no los conoces antes son bastante complejos y profundos. Entonces, sí. yo por ejemplo, ahora que estoy volviendo a recorrerlo todo para poner el audio y de Sí. paso lo repaso, ¿no? Lo reviso, estoy comprendiendo cosas que antes no entendía para nada, ¿no? Porque después de haber avanzado un poco, viendo desde el principio entiendo más las cosas. Claro, Entonces vale la pena releerse las cosas. muy bien. Para eso tenemos también la guía, ¿no? y el índice. Sí, sí. Se puede siempre volver atrás. Pues nada, entonces, la próxima sesión yo creo la tendremos pues a mediados de julio,
Y entonces allí pues trataremos de las alianzas, que es el segundo de los símbolos nupciales. Hemos tratado el primero, ahora volviendo a Salvador. Sí. Después de que vuelva Salvador, si tiene alguna pregunta que la diga y si no cierro la emisión, ¿no? Vale, muy bien. Seguimos conectados, pero cierro la grabación. Vale. Salvador. Sí. ¿Qué tal? Pues bien, he perdido un par de veces la conexión, pero ha sido casi al final. La última cuestión fue la que me faltó un poco. Bueno, como la hemos grabado, la podrás seguir. Pero la he oído todo bien y lo he visto más. Lo he visto en la presentación. Lo he seguido. Muy bien. Muy bien. ¿Y tienes alguna pregunta? Pues no, de momento mi cabeza no me aclaro. Esto queda ahí para que se vaya gestando poco a poco. Claro, es que le decía a Pilar que lo que he explicado está muy condensado. Sí. Y además hace falta haber seguido un poquito el camino de Nupcias de Dios y en especial pues las sesiones que hemos tratado el concepto de una sola carne, que se ve que es crucial. Hay una visión aquí pues muy completa de lo que es la historia de la salvación, la universalidad, o sea, que Dios, ¿por qué los gentiles están llamados a participar del misterio de Cristo? Pues lo hemos visto, porque es que Dios quiere, desde el principio nos ha creado para Él. Y este icono de Ruble pues es una maravilla para ser contemplado, ¿no? Yo creo que con esto, Pilar, ya puedes... Voy a finalizar la... Muy bien.